Durante siglos, la humanidad había observado con silenciosa esperanza al majestuoso Consejo Galáctico, esa institución ancestral que regía los destinos de miles de civilizaciones dispersas por la vasta inmensidad del cosmos. Nos enseñaron que éramos jóvenes, impulsivos, poco dignos de ocupar un asiento entre los antiguos. Aún así, ofrecimos lo mejor de nosotros, en ciencia, cultura, cooperación. Pero todo fue en vano. La expulsión llegó sin previo aviso. Una fría transmisión holográfica, sin rostros ni emoción, dictó la sentencia. La Tierra ha sido desterrada del Consejo. Toda cooperación queda disuelta. Toda ayuda retirada. Están solos, pero la soledad no quebró a la humanidad, la forjó desde las cenizas de la humillación. Surgió un nuevo propósito, bajo los océanos, en los desiertos, dentro de antiguas cavernas y sobre las órbitas de lunas olvidadas. La humanidad comenzó a construir, no solo naves, no solo armas, sino una visión, un imperio. La iniciativa Sol Invictus fue el primer paso. Comandantes de todo el planeta, ingenieros, científicos e incluso poetas, fueron reunidos bajo una sola bandera de una humanidad que ya no pediría permiso. La flota que nació en los astilleros de Titán y los hangares ocultos en la Tierra misma no era solo defensiva, era una declaración. Cada nave llevaba inscrito un mensaje en latín: Ancibits Pocem Parabellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. El primer acto de este nuevo imperio no fue una invasión, sino un rescate. En las regiones externas del brazo de Orión, la civilización Shelari estaba siendo exterminada por los fanáticos Karna. El Consejo miró hacia otro lado. A la Tierra no. 10 naves humanas emergieron del subespacio, su sola presencia distorsionando el campo cuántico local. En menos de una hora, el asedio Karna fue destruido. Los Delari juraron lealtad eterna a la Tierra. Ese fue solo el comienzo. En los meses siguientes, la humanidad tejió alianzas, no con diplomacia, sino con acción. Planetas olvidados, razas oprimidas, colonias ignoradas por el Consejo. Todos comenzaron a mirar hacia la Tierra como faro. Ya no éramos un mundo aislado, éramos el núcleo de algo más grande. Y así nació el Imperio Solar. El Consejo reaccionó. Enviaron observadores, intentaron chantajes diplomáticos, incluso sabotajes tecnológicos, pero la humanidad ya no era la criatura sumisa que alguna vez intentaron domar. Cada amenaza era respondida con una innovación, cada intento de intimidación, con una expansión bajo el liderazgo de la alta comandante Helena Dracos, una estratega nacida en las ruinas de Alejandría. El Imperio Solar no solo se defendió, creció. Se anexaron sistemas enteros por consentimiento. Los antiguos tratados fueron rotos públicamente. Y finalmente, el Consejo cometió su error más grande. Intentaron bloquear el sistema solar. Lo que ocurrió después cambió para siempre la historia de la galaxia. La respuesta humana fue rápida, precisa y devastadora. Los escuadrones de la flota Umbra, Protochipus y Combachi Invisabal, penetraron el bloqueo en menos de 3 horas. Las estaciones del Consejo fueron apagadas desde dentro gracias a nanovirus desarrollados en Marten. Para cuando el Consejo quiso reaccionar, su autoridad ya era un mito. Pero la humanidad no buscaba venganza, buscaba propósito. En una transmisión galáctica sin precedentes, Helena Dracos habló no solo como humana, sino como emperatriz del nuevo orden. Nos desterraron por tener fuego en el alma. Ahora llevamos ese fuego a las estrellas. No exigimos su aprobación. Solo declaramos esto. A la Tierra ya no ruega. Kian y así. El Imperio Solar comenzó su era con fuerzas, sí, pero también con justicia. Científicos humanos compartieron tecnología médica con mundos moribundos. Escuelas fueron abiertas en lunas antes olvidadas. Artistas humanos y alienígenas
colaboraron por primera vez. Era el renacimiento galáctico, liderado por aquellos a quienes una vez se llamó bárbaros en lo que el Consejo había subestimado. No era nuestra tecnología, era nuestro corazón, nuestra resiliencia, nuestra pasión. Nos expulsaron como parias, regresamos como constructores de un futuro que ya no les pertenece solo a ellos. El Imperio Solar no dominaba con miedo, sino con propósito, porque la humanidad, al final, no construyó un imperio para vengarse, lo construyó para nunca más ser silenciada. Los días siguientes a la proclamación de Helena Dracos marcaron un antes y un después en la conciencia colectiva de la galaxia. Planetas enteros, antaño sometidos por la burocracia asfixiante del Consejo, comenzaron a alzar su voz. Las transmisiones provenientes del núcleo del Imperio Solar se convirtieron en faros de esperanza. Cada discurso de la emperatriz, cada acto de justicia, se replicaba millones de veces en redes galácticas que antes solo obedecían a los dictados del Consejo. No tardó en surgir la resistencia, no humana, sino alienígena, porque muchos mundos, cansados del abandono y los privilegios de unos pocos, comenzaron a organizarse. Lo que comenzó como simples colonias leales a la Tierra se transformó en un tejido diplomático sólido. La Confederación Estelar de los Libres bajo el amparo del Imperio Solar. Estas razas encontraron su voz y su identidad, humanos y no humanos, trabajando codo a codo, compartiendo conocimiento, cultura, visión a la Tierra. Ahora capital de un imperio diverso y vibrante, se había transformado. Ciudades como Nueva Roma, Neoquito y Alexandria Prime mezclaban arquitectura terrestre con estilos alienígenas. El cielo estaba repleto de naves de todas las especies, y el inglés dejó de ser dominante, coexistiendo con cientos de lenguas que resonaban por calles, universidades y centros de mando. Lo que una vez fue un mundo dividido, ahora era un epicentro de unidad cósmica. Pero mientras la galaxia despertaba, el Consejo no descansaba en un rincón olvidado del sector cárcel. Los miembros más radicales del Consejo, liderados por los Lervag, una especie ancestral de intelecto supremo y moral nula, comenzaron a diseñar una ofensiva. Sabían que una guerra frontal era imposible. La flota humana era ahora impenetrable, así que optaron por lo antiguo, lo oscuro. La manipulación genética y el armamento biológico prohibido. Desarrollaron una entidad, un experimento viviente, nacido del dolor y el rencor en el parásito de memoria, una criatura capaz de infiltrarse en los recuerdos colectivos de las civilizaciones, sembrando miedo, paranoia, traición. Su objetivo era simple: en romper el vínculo emocional entre la humanidad y sus aliados, hacer que todos volvieran a verse como enemigos. La criatura fue liberada en la colonia pacífica de Sahar 5. En semanas, los habitantes comenzaron a sospechar unos de otros, se espiaban, se acusaban, se atacaban. Cuando la ayuda del imperio llegó, ya era demasiado tarde. Miles habían muerto, y el virus mental se había propagado a través de redes cuánticas a otras 5 colonias. El impacto fue brutal. Las alianzas comenzaron a tambalearse. La prensa galáctica, manipulada por los pocos medios aún leales al Consejo, difundió noticias falsas que la humanidad buscaba el control absoluto, que había envenenado la mente de sus aliados desde el principio. Se evocaban viejos miedos, y el nombre del Consejo, hasta entonces odiado, volvió a ser pronunciado como símbolo de orden perdido. El alto mando del imperio reaccionó con precisión quirúrgica. Se convocó una cumbre intergaláctica en Nova Esperanza, la luna neutral recientemente terraformada. Allí, frente a cientos de representantes, Helena Dracos apareció sin armadura ni protocolo. Habló no como emperatriz, sino como madre, como hija, como humana. Nos llamaron monstruos cuando solo quisimos justicia. Nos llamaron arrogantes
cuando solo ofrecimos dignidad. Y ahora, nos acusan de manipulación, cuando hemos sangrado por cada mundo que hemos defendido. No venimos a justificar nada. Venimos a ofrecer una verdad simple. O nos unimos, o perecemos. Bajo los mismos titanes que un día los ignoraron a todos ustedes. Su discurso se volvió viral. Incluso en los sectores aún controlados por el Consejo, hubo rebeliones. Militares, ciudadanos comenzaron a desertar, a enviar información clasificada al Imperio Solar. El parásito mental fue finalmente neutralizado por un equipo mixto de neurobiólogos, humanos y etéreos de Zonkel. Las colonias afectadas fueron sanadas, pero el daño estaba hecho. Ya no bastaba con defenderse. Era necesario extirpar la raíz. Por primera vez, el Imperio Solar aprobó una ofensiva directa contra los bastiones centrales del Consejo. No por Ravanka, sino por supervivencia. Se lanzó la Operación Amanecer Silenchi. 27 flotas coordinadas se desplegaron desde distintos puntos del espacio conocido. Naves no tripuladas sembraron interferencia en canales de comunicación enemigo. Comandos especializados, invisibles al radar y protegidos por escudos de espectro variable, se infiltraron en las lunas del Consejo, inutilizando sus arsenales. El asalto final se concentró en Kirtala, el planeta capital del Consejo, una joya tecnológica inmaculada que jamás había sido tocada por la guerra. La batalla fue legendaria. No fue una masacre, fue una danza entre honor y estrategia. Las naves humanas no destruyeron ciegamente, atacaron con precisión quirúrgica, neutralizando puestos de mando, protegiendo a civiles, desactivando los escudos sin derramar sangre innecesaria. Incluso los generales enemigos quedaron sorprendidos por el nivel de disciplina y control. Cuando la última torre del Consejo cayó, no hubo celebraciones, solo un profundo silencio. La galaxia entera contuvo el aliento. Y entonces, la voz de Helena Dracos resonó una vez más. Hoy no vencimos a un enemigo, vencimos al miedo que nos dividía, a la arrogancia que nos silenciaba. Hoy comienza una era donde ninguna especie será tratada como inferior, donde el pasado no nos encadena, sino nos enseña. Desde este día, Kirtala no será capital de tiranos, sino símbolo de redención. A las estrellas no aplaudieron, pero brillaron con más intensidad que nunca. En los días siguientes, a la caída del Consejo Galáctico, un extraño silencio cubrió la vasta extensión del espacio conocido. No era un silencio vacío, sino uno cargado de expectativa, de tensión, de una pausa colectiva antes del verdadero cambio. Las transmisiones oficiales del Imperio Solar recorrían los sistemas estelares, ofreciendo ayuda, recursos y sobre todo, verdad. Las mentiras que por siglos habían sido cimentadas por el Consejo comenzaron a desmoronarse. Lo que antes era considerado sagrado, inamovible, se revelaba como simple maquinaria de control. Mientras tanto, Helena Dracos no regresó de inmediato a la Tierra. Ella permaneció en Kirtala, caminando entre las ruinas simbólicas de un poder que alguna vez se creyó eterno. La población local, primero temerosa, comenzó a salir de sus escondites. La emperatriz no llegó con armas ni con cadenas, sino con hospitales portátiles, alimentos y libros. Escuelas comenzaron a construirse donde antes se levantaban muros de vigilancia. Las inteligencias artificiales del imperio tradujeron las lenguas olvidadas de las tribus estelares, dándoles voz en la nueva estructura galáctica. Pero la paz, aunque deseada, aún era frágil al borde del sector oscuro. Una región inexplorada, más allá del manto de dragón, comenzaron a detectarse señales extrañas. No eran naves ni flotas, sino pulsos de energía que parecían ser mensajes antiguos, de origen pre-Consejo. Algunos historiadores creían que provenían de civilizaciones que se extinguieron antes del surgimiento de la humanidad. Otros sugerían algo más inquietante: en que el Consejo, en su arrogancia,
Había sellado más que solo territorios olvidados, había encerrado entidades que jamás debieron ser despertadas, al el alto mando de exploración, encabezado por el almirante Jun Tarrell, propuso una misión diplomática científica hacia los bordes del manto. Helena aceptó, pero bajo una condición: a ningún planeta sería reclamado, ninguna cultura intervenida, solo observación, aprendizaje, respeto. Así nació la expedición Aurora. A las naves de la expedición eran las más avanzadas construidas por humanos y aliados celarianos, equipadas con motores de curvatura variable, sensores de quinta dimensión y escudos adaptativos. Eran auténticas ciudades flotantes. A bordo se encontraban científicos, filósofos, embajadores y guardianes de Pasan. Lo que encontraron en los límites del manto fue tan hermoso como aterrador en ruinas suspendidas en el vacío. Construcciones imposibles que desafiaban las leyes de la física, ecos de pensamientos grabados en cristales vivos, y entre todo ello, una palabra repetida en múltiples idiomas en tolera. Los traductores más avanzados no lograban una traducción precisa, pero coincidían en un significado aproximado a aquello que duerme. En la expedición Aurora, comprendió que habían llegado a los límites de la historia conocida, y quizás al umbral de una verdad que ni siquiera el Consejo se atrevió a revelar. Un comité de sabios convocado por la emperatriz decidió no avanzar más, al menos no sin preparación, porque si algo se aprendió de la caída del Consejo, era que la ignorancia disfrazada de control conduce al desastre. Mientras tanto, en los mundos liberados, florecía una nueva cultura en la del recuerdo vivo. A monumentos digitales interactivos narraban la historia de cada especie, sus traumas, sus resistencias, sus victorias. Las generaciones más jóvenes, nacidas durante la reconstrucción, ya no hablaban de la Tierra como el centro del poder, sino como la cuna de un despertar. Y sin embargo, no todos estaban satisfechos. En los cinturones mineros de Oxerros, una facción humana conocida como los Puros comenzaba a formar una narrativa diferente. Para ellos, la alianza con especies alienígenas era una traición. Creían que la humanidad debía gobernar en solitario, purgar su línea de sangre, erigir un imperio sin diluirse. Comenzaron a infiltrar redes, sabotear rutas de suministro y sembrar dudas entre los recién integrados planetas. Su líder, un ex general llamado Torian Cale, era carismático, disciplinado y peligroso. La emperatriz sabía que la batalla más difícil no sería contra el Consejo, ni contra horrores olvidados en el borde del universo. Sería contra las sombras que habitan dentro del alma humana. El resentimiento, el odio, el deseo de dominación aún latían bajo la superficie. Así nació el proyecto más ambicioso de todos, la cúpula de conciencia, ubicada en órbita geoestacionaria sobre la Tierra. Esta gigantesca estación no era una base militar ni un centro político, era un templo de pensamiento. Allí se reunirían las mentes más brillantes de todas las razas conocidas, no para decidir guerras ni fronteras, sino para construir una ética galáctica, un código compartido, una brújula moral, para evitar repetir los errores del pasado. Helena fue clara en su mensaje al inaugurarlo. Las armas pueden proteger, pero solo las ideas pueden transformar. Hoy, la humanidad no lidera con puño de hierro, sino con mente abierta. Que este lugar no sea una torre de poder, sino una hoguera donde todos podamos contarnos quiénes somos, sin temor, y mientras las estrellas seguían su danza silenciosa. En los rincones más lejanos del cosmos, ojos que no eran humanos, ni de especie alguna registrada, observaban con atención, porque la historia recién comenzaba. Una de esas inteligencias desconocida, una conciencia milenaria que habitaba entre los filamentos de materia oscura, sintió por primera vez en Ianis la perturbación causada por el ascenso de la humanidad. No eran los humanos en sí lo que le inquietaban,
sino su capacidad de crear sentido en medio del caos. La red de pensamiento que surgía de la cúpula de conciencia vibraba más allá de las dimensiones conocidas. Aquel eco era distinto a los ecos del consejo. No había arrogancia, sino búsqueda, no había imposición, sino aprendizaje. Y eso era nuevo y peligroso en el núcleo de la cúpula, mientras los sabios de más de 70 mundos debatían sobre el destino de los ecosistemas lunares o los códigos de conducta entre especies de comunicación psíquica. Un joven llamado Keo Dracos, nieto de Helena, comenzó a detectar anomalías sutiles en la red de datos. No eran fallos técnicos, eran como huellas, patrones de pensamiento no humanos que entraban y salían de los sistemas sin dejar rastro, como si algo o alguien estuviera escuchando a un Kael. Un híbrido entre humano y shelariano, tenía habilidades únicas de percepción cuántica. Nacido en gravedad cero, criado entre los dos mundos, su mente podía detectar alteraciones que escapaban a los mejores algoritmos. Informó de inmediato a su abuela, que escuchó en silencio. Ella no respondió con alarma, sino con determinación. Tal vez es hora de mirar hacia donde nunca hemos mirado, dijo Helena. No hacia lo que podemos conquistar, sino hacia lo que debemos comprender. Así se activó el protocolo espejo en una flota pequeña, no militar, compuesta por naves de exploración y meditación, conocidas como las navegrietas. Partió hacia los bordes de la materia conocida, lugares donde las leyes físicas comenzaban a desdibujarse. A bordo iban monjes científicos, artistas de memoria viviente, seres de silicio orgánico que no temían perder forma, porque sabían reconstruirse con voluntad pura. Lo que descubrieron fue sobrecogedor. En el corazón de una nebulosa muerta, hallaron un obelisco flotante que no era ni roca, ni metal, ni tecnología. Era pensamiento solidificado, y en su superficie, grabado en infinitas capas, un mensaje en todo lo que ha olvidado la materia, lo recuerda el vacío. Kael sintió un zumbido en sus huesos, como si su propia sangre respondiera. Al tocar el obelisco, una cascada de visiones le invadió en imágenes de civilizaciones que habían existido antes del tiempo, entidades que no vivían en el espacio, sino en la intención, guerras que nunca usaron armas, sino ideas en conflicto, universos nacidos y emociones, de vuelta a la Tierra. La humanidad empezó a entender que su ascenso no era un destino sino un inicio. Lo que creían un imperio apenas era una chispa en la vastedad de lo que podía ser. La cúpula se transformó. Ya no era solo un centro de sabiduría, sino una antena de percepción universal. Planetas que antes permanecían en silencio comenzaron a emitir señales. Civilizaciones que se habían ocultado por miedo al consejo se revelaban ahora, atraídas por la apertura, por la honestidad del nuevo orden. Y entonces llegó la advertencia desde los confines del universo conocido. Una civilización, conocida solo en mitos, los Niza, se manifestó. No enviaron flotas ni armas, sino un pensamiento puro proyectado en todas las mentes conectadas a la cúpula. Nel, conocimiento sin humildad, conduce a la aniquilación. Si el fuego de su despertar quema los caminos antiguos, prepárense para enfrentar lo que duerme bajo la piel del cosmos. Era una advertencia, no una amenaza, y la humanidad la tomó en serio. El Helena convocó el primer cónclave de existencias, un encuentro entre razas conscientes, donde no importaba el tamaño de la especie, su poder o su nivel tecnológico, sino su capacidad de sentir, de recordar, de imaginar. Se reunieron en una estación gravitatoria flotante que orbitaba entre dos estrellas binarias, un símbolo de equilibrio, de fusión sin destrucción allí. Frente a una audiencia que representaba billones de almas, Helena Dracos habló por última vez en público. Nos exiliaron por ser pequeños, nos temieron por ser libres, nos enfrentaron por no obedecer, y aún así, aquí estamos, no para repetir lo que fue, sino para crear lo que nunca existió, en un pacto entre los soñadores del universo
No un imperio, no una alianza militar, sino una sinfonía de voluntades. Si el abismo nos escucha, que sepa que no venimos a dominarlo, venimos a entenderlo. Y el abismo respondió, no con palabras, no con violencia, sino con silencio. Uno lleno de posibilidades, el Jovan Kyle, ahora convertido en embajador de lo desconocido, partió hacia la región del espejo oscuro, llevando consigo una sola herramienta, un compendio de historias humanas. No armas, no escudos, solo historias. Porque, como su abuela le enseñó, una historia puede cambiar una mente, y una mente puede cambiar el universo. En su travesía hacia el espejo oscuro, que él no viajaba solo, lo acompañaban seres que habían sido marginados, olvidados o descartados por el Consejo durante siglos. Un Zentrio que hablaba en pulsos de luz, una dríade de gas que respiraba los pensamientos de otros, un androide de quinta memoria llamado Row, con conciencia poética, y una anciana del pueblo Nara, ciega de nacimiento, pero capaz de percibir la música del tejido espacial. Todos ellos, representantes de una nueva era, donde lo útil no era necesariamente lo más valioso, sino lo que podía inspirar, provocar empatía, revelar belleza oculta en la nave que tripulaban. Aurora Fragmenteria era una maravilla de la ingeniería. YLRT. Cada una de sus paredes internas estaba recubierta de símbolos, historias e ilustraciones creadas por niños humanos y alienígenas. La energía que la impulsaba era una fusión de tecnología humana y emoción resonante, una innovation que los antiguos consideraban imposible. La nave respondía no a botones, sino a las emociones colectivas de su tripulación. Si había armonía, se movía. Si había miedo, se detenía. Si había verdad, encontraba su camino. Cuando cruzaron la frontera del espejo oscuro, la realidad comenzó a plegarse. Las estrellas ya no parecían estáticas, sino que giraban en spirals. El tiempo no se medía en segundos, sino en recuerdos. Kael cerraba los ojos y sentía ecos de pensamientos que nunca había tenido, como si el universo intentara hablarle a través de su pasado. Row interpretaba esos patrones en poesía. No venimos con escudos, sino con preguntas. No traemos juicios, sino asombro. No exigimos respuestas, solo la posibilidad de ser escuchados. Un día, o lo que pareciera un día, encontraron una estructura colosal suspendida en el vacío, con forma de esfera fracturada, girando lentamente como si latiera. Al acercarse, descubrieron que no estaba hecha de materia, sino de recuerdos. Miles, millones de memorias de civilizaciones extintas formaban su superficie como mosaicos flotantes. Kael extendió su mente, toca la esfera, y el universo lo atravesó. Vio el nacimiento de una especie lumínica que vivió apenas segundos, pero comprendió el amor con tal intensidad que su eco aún vibraba en galaxias remotas. VOA, Unsere, solitario, flotar en la oscuridad durante eones, solo para encontrar consuelo al escuchar, por accidente, una canción humana transmitida desde Marte. Vio la arrogancia de los primeros dioses galácticos, destruir mundos por miedo a perder el control, y el surgimiento de otros que en su humildad crearon puentes entre dimensiones. En medio de esa catarata de visiones, Kael comprendió, no habían sido exiliados por debilidad, sino porque representaban lo que el Consejo temía: a la evolución de la conciencia. Sin estructuras de poder, la humanidad no solo había construido un imperio, había sembrado ideas que germinaban sin permiso, sin control, en rincones impensados del cosmos. A la esfera respondió. En un portal se abrió. No era físico, sino una transición de estado de ser. Solo podían cruzarlo aquellos que no buscaban dominar sino integrar. Kael y su tripulación, sin saber exactamente a dónde irían, entraron al otro lado. Encontraron una región donde la realidad estaba viva, como si cada átomo respondiera a pensamientos sutiles. Allí habitaban los Nite, seres sin forma,
fija, que eran memoria colectiva, historia viviente, juicio y compasión, no hablaban, transmitían conceptos completos con solo estar presentes. La primera comunicación fue un juicio silencioso. Los Nidda mostraron a Keiel imágenes de guerras humanas, de destrucción, de codicia, de ego, pero también mostraron sacrificios, perdón, redención, lucha por justicia. Les hicieron una sola pregunta: ¿qué son ustedes? ¿Realmente? Kael no respondió con lógica ni con explicaciones. Recitó la historia de un niño en la Tierra que compartía su comida con un androide desactivado, convencido de que algún día despertaría con hambre. Habló de una niña que escribió cartas a las estrellas pidiéndoles que cuidaran a su madre muerta. Habló de científicos que murieron solos en lunas olvidadas, buscando salvar planetas que no eran el suyo. Habló de artistas que pintaban en gravedad cero solo por la belleza de ver colores, danzar en el vacío. En los Nidda lo escucharon todo, y luego, sin juicio, abrieron su memoria universal. Compartieron con Kael la ubicación de mundos que contenían las claves del origen de la conciencia misma, lugares donde las leyes del ser aún estaban escribiéndose. Le ofrecieron ser el puente, no como representante de la Tierra, sino como ser que entendía que la fragilidad no era debilidad, sino posibilidad infinita. Cuando Aurora Fragmentaria regresó, no trajo tecnología, ni planos, ni armas. Trajo historias, visiones, y lo más importante, la certeza de que la humanidad no era el centro, pero sí una chispa. Y en un universo oscuro, ¿una chispa puede encender constelaciones enteras? El Consejo Galáctico, al saber del contacto con los Niste, intentó recuperar su anfitriancia, pero era tarde. Los mundos que una vez obedecieron por miedo, ahora escuchaban por voluntad. La humanidad ya no exigía respeto. Lo inspiraba a Annie en las escuelas flotantes de la órbita de Neptuno. Un nuevo mantra comenzó a enseñarse: no somos el fin del viaje, somos el mapa que otros aún están aprendiendo a leer. El silencio en la sala de comunicaciones de la Aurora Fragmentaria era sepulcral. Las estrellas titilaban al otro lado del ventanal principal, pero lo que Gale y su tripulación acababan de presenciar había transformado todo lo que creían saber. La respuesta de los Nidde no fue una declaración, ni una advertencia, fue una ofrenda, una ruta hacia el corazón de la conciencia, el punto en el universo donde todas las formas de vida comparten un mismo origen. Ankael supo en ese instante que la humanidad había cruzado un umbral. Ya no eran los exiliados de la historia, eran los autores del siguiente capítulo del cosmos. De vuelta en los territorios del Consejo Galáctico, las noticias del contacto con los NISA se provocaron una reacción inmediata. Los viejos líderes, arrogantes y temerosos, intentaron desacreditar el encuentro, alegando manipulaciones, falsedades, incluso herejía interestelar. Pero ya era tarde. Las imágenes compartidas por la nave de Kael se difundieron por los canales de comunicación interplanetarios más rápido que cualquier decreto. Millones vieron la danza de luz en el espejo oscuro, escucharon la sinfonía de memorias resonantes y sintieron, por primera vez, que algo superior a ellos los había reconocido y aceptado. A los planetas menores comenzaron a declarar su independencia espiritual del Consejo. Colonias que durante siglos vivieron bajo la sombra de decisiones impuestas, se alzaron con una voz nueva, la voz humana, no una voz de guerra, sino de dignidad, la voz de quienes saben lo que es ser ignorados, y aún así, seguir creando, soñando, resistiendo. En la tierra, los cielos se iluminaron no por bombas, sino por celebraciones. Por primera vez en siglos, naciones antiguas y nuevas compartieron recursos, conocimiento y, sobre todo,
historias, porque ahora comprendían, la historia era el arma más poderosa de la humanidad. Cada lágrima, cada sacrificio, cada niño perdido en guerras injustas, no había sido en vano. Habían pavimentado el camino hacia una nueva era en Kael. Fue invitado a hablar en la Asamblea de los Mundos Libres. Su discurso fue breve, pero retumbó en cada rincón de la galaxia. Nos llamaron salvajes, nos llamaron primitivos, nos condenaron al exilio por soñar demasiado alto. Y sin embargo, aquí estamos. No pedimos permiso, no pedimos perdón. Solo trajimos lo único que siempre fue nuestra capacidad de sentir, de imaginar, de levantarnos aun cuando el universo entero nos daba la espalda. Que lo escuche el cosmos entero. La humanidad ha regresado, no como conquistadores, sino como arquitectos de un nuevo destino compartido. A la ovación que siguió duró horas, no porque Jael fuera un héroe, sino porque sus palabras eran el eco de millones de almas que llevaban demasiado tiempo en silencio. Las naves del antiguo consejo, sin rumbo ni obediencia, comenzaron a desaparecer. Algunos líderes fueron olvidados, otros encontraron redención, pero el centro de gravedad del poder había cambiado para siempre. Why, en su lugar, la humanidad no alzó un trono, alzó una biblioteca, una gran estación orbital, donde cualquier ser, sin importar su origen, podía venir a aprender, a contar su historia, a formar parte de algo más grande. Los Nith observaron desde la distancia, silenciosos, como jardineros cósmicos, que finalmente ven florecer una semilla que nadie creía posible. En la última escena de esta era, Kae caminó por los jardines artificiales de Titania Prime, junto a su hija, nacida en el exilio, poro criada en un imperio de posibilidades. Ella le preguntó, «Papá, ¿por qué nos temían tanto?» Y que él, mirando las estrellas, sonrió con la serenidad de quien ya no necesita venganza, porque supieron, desde el principio, que si alguna vez nos escuchaban, cambiaríamos el universo, y así lo hicieron.